Listo. Como voy a iniciar la sesión, porfa, alguien que me ayude a darle ingreso a sus compañeros, los que van llegando. Bien, entonces, estamos en la fase de evaluación, última fase de nuestro proyecto formativo. Es importante que todos, absolutamente todos, en estos 5 meses que les queda para terminar, algunos, otros les queda un poco menos, sean conscientes que ya no hay más tiempo, ya no hay más prórroga, ya no hay más espera, ¿sí? Entonces debemos trabajar ya en el proyecto de ambiente que se está trabajando y deben hacer la entrega de todas las evidencias transversales que tienen pendiente. Entonces van a ser unos meses duros de esfuerzo, pero ya es su etapa final. Este proyecto formativo se conformó en 4 fases: la fase de análisis, planeación, ejecución y estamos en la fase de evaluación. Actividad de proyecto número 4. Aquí encuentran el material de formación y estamos en la guía número 9. Hoy comenzamos con la guía número 9. En total son 12 guías, ¿sí? Cuando las terminemos de explicar, vamos a comenzar con la sustentación de los proyectos. Entonces, de aquí a más o menos mayo estaremos en formación explicando las guías y a partir de junio empezaremos con la sustentación de los proyectos. Bueno. ¿Están viendo la guía? ¿Están observando la guía? Sí, señora. Esta es la guía número 9 de la actividad de proyecto número 4. En esta guía vamos a revisar las evidencias técnicas que debemos desarrollar y vamos a revisar las actividades que están planteadas con el proyecto formativo. Entonces ya vamos a mirar el cronograma de la guía número 9. Entonces, de la guía número 9 están planteadas 3 evidencias, que son informes sobre detección de fallos en el rendimiento y operación de la solución, bitácora de eventos de infraestructura y plataforma y el informe de actualización de componentes de hardware y software en los equipos de cómputo. Estas 3 evidencias es de lo que prácticamente hemos venido hablando desde hace como 2 clases, que es todo el tema de mesa de ayuda, que va a ser una de las tareas fundamentales de ustedes en las empresas, ¿sí? Entonces, vamos a revisar esas evidencias con el material que nos trae la plataforma y luego vamos a revisar esas evidencias con el material de Cisco. Entonces, vamos a revisar acá este documento y vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es gestión de red y por qué es importante? Recordemos, ustedes son tecnólogos en gestión de redes de datos, ¿sí? Entonces, aquí está como el corazón de lo que ustedes están estudiando. Entonces, ¿cuál va a ser su tarea más importante en las empresas? Va a ser la gestión de las redes. ¿Y qué es la gestión de las redes? Es la suma de aplicaciones, herramientas, procesos utilizados para aprovisionar, operar, mantener, administrar y proteger la infraestructura de TI.
La gestión de la red tiene como objetivo garantizar que los recursos de la red estén disponibles. Entonces, cuando hablamos de recursos de la red estén disponibles, es que esté disponible el Internet, que estén disponibles los servicios como las páginas web de las empresas, ¿sí? Entonces, si ustedes están trabajando en una empresa, por favor me ayudan a darle el ingreso a sus compañeros para no estar regresando de pantalla. Si ustedes están trabajando para una empresa, por lo general, toda empresa tiene sus aplicaciones, tiene sus herramientas de gestión de clientes, ¿cierto? Entonces, tienen la página web de la empresa, tienen bases de datos de los clientes de la empresa o de los servicios o de los productos que están ofreciendo. Entonces, ustedes que pertenecen al departamento de TI tienen la valiosa tarea de gestionar y garantizar que todos esos recursos estén disponibles todo el tiempo, de manera efectiva y rápida, ¿cierto? ¿Y qué deben hacer ustedes? Deben gestionar, deben garantizar, deben solucionar fallas, ¿cierto? Deben verificar el rendimiento y deben verificar la seguridad de la información. Entonces, una red reúne decenas, cientos o miles de componentes que interactúan entre sí. Estos componentes a veces funcionan mal, están configurados incorrectamente, se usan en exceso o simplemente fallan, ¿cierto? El software de administración de redes empresariales debe responder a estos desafíos empleando las herramientas más adecuadas para administrar, monitorear y controlar la red. Entonces, ¿cuál es esa importancia? Entonces, si estamos hablando de que una empresa, el corazón de su empresa son la prestación de sus servicios, la prestación de sus productos, ¿cierto? Entonces, ustedes como tecnólogos, ¿cómo responderían esta pregunta? ¿Qué es gestión de red y por qué creen ustedes que es importante? Y quiero que 2 o 3 personas me cuenten desde su experiencia en qué empresa trabajan, qué producto o qué servicio vende su empresa y qué creen ustedes que es importante. ¿Por qué es importante esto que ustedes están estudiando? Entonces, los escucho. Bueno, vamos a mirar aquí quiénes están conectados. Vamos a escuchar a Ezequiel David. Ezequiel, ¿está por aquí? Sí, señora, buenas noches, profe. Hola, Ezequiel, ¿cómo está? Ezequiel, ¿en qué empresa trabaja usted? ¿Y por qué cree que es importante esta tarea, lo que usted está estudiando? El tema de qué es gestión de red y por qué es importante. Bueno, profe, yo ahorita estoy en una empresa que vende servicios de internet, tanto urbano como rural, ¿no? Entonces, pues lo importante es llegar a esas personas ofreciéndoles un buen servicio, una estabilidad y que puedan acceder del mismo en el tiempo que ellos deseen. Y la importancia de la gestión de redes se relaciona sobre eso, la posibilidad de poder resolver esos problemas, esos inconvenientes que pueden salir pues para ofrecer ese servicio a los clientes. La idea es uno capacitarse y estar preparado y aprender a utilizar las herramientas porque uno no todas se las sabe, pero por lo menos sí aprender a andar y dar una solución oportuna. Muy bien, Ezequiel. Y me gusta que trabaja ya en el área. Me imagino que va a comenzar su etapa productiva antes de terminar, ¿sí? 2 mesecitos antes. Ya que Aún es- está en el área, aproveche. toca hablar con el jefe a ver qué.
Sí, ya que está ahí en su empresa, lo puede hacer por medio de vínculo laboral. O sea, simplemente es entregar una serie de documentación pero sí o sí debe estar al día con todas las evidencias. Y por medio de ese vínculo laboral que ya tiene, estas actividades que ya está haciendo del área, pues se le van a pedir una serie de documentación y se comienza con el proceso 2 meses antes de que termine su etapa lectiva. Entonces, miren lo que decía Ezequiel, garantizar que los clientes tengan un buen servicio, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea de ustedes? Garantizar que la infraestructura de red funcione de forma eficiente y sin problemas. Con un enfoque en los siguientes temas. Minimizar interrupciones de la red, ¿cierto? Según el tamaño de la organización, de la naturaleza, pues todas las empresas van a experimentar pérdidas, lentitud del servicio, ¿cierto? Todas. Pero dependiendo del tamaño de la empresa, pues está el impacto financiero que una interrupción de un servicio puede generar, ¿cierto? Entonces, ahí la importancia del departamento TI que tenga un plan B, como se le dice, ¿cierto? Un plan de convergencia. ¿Qué voy a hacer yo si el servicio falla? Entonces, por ejemplo, me imagino que en la empresa de Ezequiel, que ellos venden servicios de Internet, en el caso de que haya una falla del servicio, ¿cuál es el plan de contingencia que tienen, Ezequiel? Cuando hay caída del servicio a un cliente. Pues cuando es ya generalizada, bueno, uno clasifica ya si es solo el daño es de un cliente o digamos un grupo de clientes que están de pronto en una caja, ¿no? O están en una P, en una sectorial. Entonces uno comienza digamos, a encontrar el daño y a encerrarlo. Ya cuando es generalizado, obviamente la empresa cuando se cae el canal principal cuenta con el canal secundario para suplir la necesidad de los Y clientes. exacto, tienen un plan de contingencia en el momento en el que hay caída de servicio total, tienen una línea alterna, levantan el servicio mientras solucionan, ¿cierto? Sí, señora, sí, señora. Entonces, ¿esto qué me garantiza? Mejor productividad, seguridad de la red, ¿cierto? Y una vista holística del rendimiento de la red. Entonces, ahora quisiera escuchar a alguien más, a otra persona. Vamos a ver por aquí, a ver si está Jennifer Carvajal. Jennifer Carvajal está por aquí. Sí, señora, buenas noches. Hola Jennifer, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Disculpe, acabo de ingresar. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es, ¿qué es gestión de red y por qué es importante? ¿Sí? Entonces, estamos hablando que gestión de red de datos, que es el corazón de la carrera que ustedes están estudiando, es la suma de aplicaciones, herramientas y procesos utilizados en una empresa para aprovisionar, operar, mantener, administrar y proteger la infraestructura de TI. ¿Sí? Entonces, me gustaría que ustedes, desde la empresa donde trabajan, me digan por qué creen que es importante la gestión de redes. ¿Cuál es esa importancia? Entonces, ¿en qué trabaja? ¿En qué empresa trabaja Jennifer? Me encuentro desempleada hace 5 meses, teacher. Ah, bueno. Entonces vamos a hablar de manera generalizada, Jennifer. ¿Por qué cree que es importante la gestión de redes en una empresa? Bueno, pues la poca experiencia que he tenido en gestión de redes en call center, he visto que las empresas necesitan que se pueda administrar las redes de manera también remota
porque pues los cablistas o los técnicos que van en campo, algunos, la gran mayoría, pues desconocen la parte pues lógica de los equipos, ¿sí? Entonces habían casos en que llamaban los cablistas y necesitaban pues tener referencias de los puertos, del TAP, de ciertos datos que ellos no manejaban en el momento para poder ubicar bien la red, ubicar bien el punto. Yo pienso que la gestión de redes esto implica también mantener los equipos al día con los, respecto a la seguridad, a la tecnología y también porque hay una ingeniería de la red que está diseñada para poder que todos los nodos estén interconectados, no estén aislados ellos de los otros. Sí, por ejemplo, hace poco, el año pasado que estuve contigo, me di cuenta que cuando yo ingresaba a algún switch tenía que tener en cuenta que ese switch también pues le proporcionaba a otro nodo información, también tendrían datos, entonces yo no podía tocar ese switch hasta que no revisara el switch que estaba en ese anillo, porque podía dejar a más de 700 nodos sin servicio. Entonces es muy importante tener en cuenta esa administración, esa gestión de redes, porque manejan un diseño, ¿sí? Una estructura, esa gestión hay que tenerla muy clara y también saberla pues interpretar para no cometer errores. Muy interesante lo que nos está diciendo Jennifer. Y aquí entra la importancia de revisar primero la documentación. En algunas empresas hay documentación, en otras no hay nada, ¿cierto? Ustedes van a llegar y venga, pero muestre, déjeme mirar cómo está la infraestructura, cómo está, no sé, la tabla de subneteo, cómo está organizado, cómo está la topología. No, aquí no hay nada, los ingenieros hicieron y no dejaron, ¿cierto? Entonces, por eso es importante llegar a la empresa y antes de hacer cualquier modificación, conocerla, revisarla y documentarla, así sea que la documenten para ustedes, ¿sí? Entonces, verificar cómo está funcionando esa red, revisar el cableado, hacerle seguimiento, revisar el etiquetado de los cables, ¿cierto? Y antes de hacer cualquier cambio, lo que dice Jennifer, ella llegó a una empresa, si ella hacía un cambio en un switch, este estaba en una ya de anillo con otro nodo de switch y cualquier cambio podía dejar sin servicio a muchos clientes, ¿sí? Muchos usuarios. Entonces, es importante saber cómo funciona, cómo está esa infraestructura organizada. Muchísimas gracias, Jennifer. Y ya que su merced está sin Profe, trabajo, sería bueno que fuera revisando, ya le doy la palabra, Sebastián. Sería bueno que fuera revisando la modalidad de contrato de aprendizaje. Voy a ver si pido una charla con los de contrato de aprendizaje dentro de 15 días para que les expliquen cómo pueden ir los que deseen hacer contrato de aprendizaje que no tengan ningún vínculo laboral, ir entregando sus hojas de vida que ellos a veces los comienzan a contratar desde antes de terminar su etapa lectiva. Entonces, si les sale la oportunidad desde las ciudades donde están, entonces sería muy bueno. Entonces voy a pedir una charla para aquellas personas que pueden hacer contrato de aprendizaje, se registren en la plataforma, organicen sus hojas de vida y comencemos a hacer este proceso. Ahora sí, les cedo la palabra a Sebastián. hola, buenas noches. Profe, no, Hola, Sebastián. complementando lo que nos estabas explicando ahorita de la documentación cuando vamos a realizar alguna modificación en la infraestructura de red, también es muy buena práctica antes de hacer ciertos cambios a nivel de software, bajar un archivo export de la configuración actual que tiene el equipo por cualquier inconveniente que se nos pueda presentar, tener de una el respaldo para volverlo a poner como estaba y no tener una afectación demasiadamente larga mientras volvemos a reconfigurar todo como se supone que debería de estar. De sacar archivos de exportación antes de hacer las configuraciones que vayamos a hacer o los cambios que requeramos de hacer. Excelente apunte, Sebastián. Una muy buena práctica. De hecho, se debe hacer con todo.
tanto con los equipos de red como con los equipos de cómputo, ¿sí? Hay que hacer un backup, una copia de seguridad en el caso de los switches, de los routers, la configuración, todo lo que tenga cargado de la manera en cómo esté ese switch configurado, todo a eso se le puede hacer una copia de seguridad, que eso se genera un archivito, se guarda en un directorio y en el caso que alguna configuración nos quede mal, pues vuelven y cargan ese backup. Entonces, excelente apunte que está haciendo Sebastián. Ustedes cuando pertenecen al departamento de TI deben velar para que las copias de seguridad, que son una buena práctica, se hagan mínimo 2 veces al año, ¿sí? Tanto los usuarios de su equipo como ustedes de todo lo que tiene que ver con la infraestructura de red, servidores, páginas, equipos de cómputo, sistemas operativos, absolutamente todo. Por Entonces ejemplo, vamos a ver, profe, sí, adelante, lo dale. que nos explicaba ahorita el compañero Ezequiel, con la parte de la tecnología inalámbrica, con los sectores y eso, es de pronto normal en zonas remotas, más que todo rurales, que en algún momento se nos queme uno de los sectores. Entonces es mucho más fácil, dependiendo de la configuración que tenga ese sector, guardar los archivos de backup. Por lo regular, en mi caso, los saco cada mes. Lo ideal sería sacarlo más seguido porque también depende como la movención que tenga ese sector. Es decir, si a ese sector le estoy cargando usuarios constantemente, entonces sí trato de sacar esos archivos a la misma vez que estoy montándole usuarios. Pero en mi caso, como lo que lo muevo es más bien poquito, entonces opté por sacarlos cada mes. Me pasó una vez en el que tenía alrededor de 30 usuarios pegados en un Rocket Prisma que se me quemó. Los archivos backup se pueden montar siempre y cuando el equipo al que se le vaya a montar el archivo sea de la misma tecnología. Si no hubiera tenido ese archivo backup, me hubiera demorado entre caminatas, ir a los lugares donde tengo los usuarios, volverlos a asignar al sector, porque les meto aparte de buscarles ese ID, les meto una credencial adicional. Tocaría visitar usuario por usuario dentro de la casa, cambiar los parámetros de configuración para volverlos a asignar al sector. Simplemente con el archivo backup al mismo equipo nuevo que se consiguió, se monta, esperamos alrededor de 5 minuticos, desde que la antena de los usuarios esté encendida, se registra alrededor de 5 o 6 minuticos y vuelven a quedar con servicio. Es mucho tiempo en el que nos libramos de hacer un montón de cosas. Entonces, como la importancia también de ese tipo de configuraciones y archivos que guardamos. Excelente. Y súper importante, mire lo que está diciendo Sebastián, y eso que Sebastián ya tiene experiencia en la empresa donde está, ¿sí? Cada cosa que ustedes vayan a realizar, antes de realizarla, hagan una copia de seguridad. No importa que se llenen de copias de seguridad. Al comienzo, pues las van borrando, después van borrando las más antiguas, ¿sí? Pero al comienzo es la mejor práctica. Mientras ya ustedes ya se vuelven expertos, ya cogen experiencia, ya empiezan a conocer las empresas. Pero cada, no sé, cambio, configuración, formateo, instalación, lo que sea que ustedes vayan a hacer, cualquier cosa, hagan una copia de seguridad del equipo de red, del equipo de cómputo, tomen nota, tomen fotos, si van a modificar un cable, si van a quitar un cable, tómenle foto al switch, tómenle foto a la antena, tomen foto para que cuando usted lo vuelva a colocar, usted sepa exactamente dónde está, ¿sí? Entonces, acostúmbrense a ser cuidadosos y a leer, ¿no? A leer cada vez que vayan haciendo algún cambio, lean qué están aceptando, qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Si tienen dudas, investiguen. Todo está todo lo vamos a encontrar en Internet. Todo lo vamos a encontrar en el material de, del fabricante de cada dispositivo. Cada dispositivo tiene una página oficial, un material que es valioso, que es el manual del fabricante. ¿Sí? Entonces, lo que no encuentran, váyanse al manual del fabricante. Entonces, es súper importante. Vamos a ver entonces cómo funciona la gestión de red.
Entonces, los aspectos más importantes que cubre la gestión de red. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Administración de la red. Entonces, esa administración abarca el inventario. Entonces, esos inventarios que nosotros hicimos en nuestro proyecto al comienzo, ese listado de equipos que lo hicieron porque estaban diseñando la red, ahora cómo es cuando llegan a una red que ya está diseñada. Entonces, entra lo que acabábamos de decir, conocer el inventario, los recursos que la empresa tiene, los servidores, qué tipo de servidor, qué marca, qué sistema operativo tiene, los enrutadores, qué marca, porque recordemos, cada marca tiene un fabricante y cada fabricante a veces tiene una configuración, ¿sí? Entonces eso lo van a ir aprendiendo en la medida que empiecen a trabajar con las diferentes marcas que van a encontrar en el mercado. Los switch o concentradores, el cableado, qué tipo de cable utilizan, qué herramientas se necesita para hacer el ponchado, el crimpado, la fusión, qué tipo de herramientas, si la empresa los tiene, si no los tiene. Las computadoras, qué sistemas operativos tienen. Implica toda la configuración de software de la red, sistemas operativos, herramientas de gestión, administración, las actualizaciones de software, la supervisión del rendimiento. Todo lo que abarca el inventario de los recursos informáticos. Ustedes deben conocer ese inventario. Se supone que toda empresa lo debe tener. Entonces, lo primero que hacen ustedes es ir, conocer qué tienen y cómo está organizada esa infraestructura, que era lo que estábamos diciendo hace un ratico. La operación. Entonces, la operación de red es asegurar que la red funcione muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué incluye esto? Monitorear las actividades, identificar, solucionar problemas, identificar el manejo de problemas que se deben referir. Entonces, en este caso de la operación, hay que conocer las políticas de seguridad de la empresa. Esas políticas de las que tanto hemos hablado, hay que conocerlas, porque debemos garantizar que la red funcione bien. Para que la red funcione bien, pues hay algunas políticas, ¿sí? Hay una segmentación de datos. Hay, por ejemplo, si es una empresa que tiene diferentes departamentos, pues por lo general la red se segmenta para garantizar seguridad, también a veces por las velocidades de transmisión de datos. No es la misma velocidad que yo le voy a dejar a los invitados que la que le voy a dejar al gerente, ¿cierto? Entonces, debo saber cómo funciona esa red, cómo funciona para poder garantizar solucionar los problemas cuando se estén presentando. Mantenimiento de la red. Entonces, aquí aborda los arreglos, actualizaciones, reparaciones de los recursos como los computadores, enrutadores, cables, servidores, estaciones de trabajo. Todo esto entra dentro de las actividades que ustedes van a hacer, ¿sí? Entonces, esas actividades correctivas y proactivas que manejan los administradores de red. Como por ejemplo, un usuario lo llamó porque el equipo de cómputo no le está funcionando de manera adecuada, no se le está conectando a internet, o no le sirve el teclado, o no le sirve el mouse, o el cable de red se partió, alguien lo pisó, el conector se partió. Todas esas actividades deben garantizarlos el departamento de TI, ¿cierto? Todos esos arreglos, ese mantenimiento, esas actualizaciones. Aprovisionamiento de red. Entonces, esa configuración de los recursos de la red para admitir una amplia gama de servicios. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos cuando estábamos haciendo el proyecto
que decíamos, bueno, a la empresa le vamos a colocar el servicio de voz IP, ¿sí? Entonces, esas configuraciones de los recursos que debemos hacer para admitir una amplia gama de servicios, como funciones de voz, usuarios adicionales, asignación y configuración de recursos de acuerdo con servicios o necesidades. Ahora, con el tema de tanto avance tecnológico, con el tema de que ahorita todo está conectado a Internet, ustedes deben estar en la capacidad de poder configurar cualquier dispositivo, porque ahorita todas las empresas manejan circuitos cerrados de televisión, cámaras. Las cámaras de ahora son mucho más fáciles de configurar que las de hace 10 años. Ahora todo es a través de una IP, son cámaras inalámbricas y si son cableadas van conectadas al switch y las van a configurar igualito que configuran un host, cualquier dispositivo, ¿cierto? Deben estar en la capacidad de todo esto. Usted no puede decir, ay no, pero es que yo estudié redes, yo eso de cámaras, no. No, porque todos esos servicios forman parte de la infraestructura tecnológica de la empresa y usted debe garantizar que toda la infraestructura tecnológica funcione bien. Hace unos años atrás, la parte de cámaras estaba aparte, ¿sí? O sea, como que el que estudiaba circuito cerrado de televisión estudiaba eso y se encargaba de eso, ¿sí? Ahora ya no. Ahora, esta parte de cámaras, de voz IP, de todos los servicios, de cualquier dispositivo conectado a la red, ahora pertenece al departamento de TI. Y el departamento de TI se encarga de absolutamente todo. Es para que lo tengan en cuenta. Seguridad de la red, súper importante, ¿no? La seguridad. Entonces, esa detección y prevención de infracciones. Mantener los registros de actividad en los enrutadores, en los conmutadores. Si detecta una infracción, los registros y otras funciones de gestión de la red deberían proporcionar un medio para identificar al infractor. ¿Cómo vamos a identificar a ese infractor? Teniendo una documentación, sabiendo qué dirección IP le corresponde a qué usuario. Si yo tengo organizada mi red, yo puedo hacerle un buen seguimiento, una buena detección. Si no, no voy a tener ni idea de cómo está configurado o si yo tengo direccionamiento IP dinámico, menos, porque el dinámico es, recuerden que la IP queda disponible y cualquier usuario se va conectando. ¿Sí? Entonces, debe haber una documentación para que ustedes puedan garantizar y puedan proporcionar e identificar qué dirección IP, qué equipo, qué usuario, en qué momento accedió, si fue interno, si fue externo. Y se deben establecer unas buenas políticas de seguridad. El software, además, debe alertar, ¿sí? Hay unos software de gestión que generan unas alertas. Entonces, a veces se generan alertas, pero son alertas no tan maliciosas. Entonces, eso pues tiene un tratamiento. Todo ese rol de seguridad es el que ustedes deben realizar. Automatización. Entonces, la automatización de la red es una característica importante diseñada para reducir costos y mejorar la capacidad de respuesta a problemas conocidos. Entonces, por ejemplo, en lugar de usar el esfuerzo manual para actualizar cientos o miles de configuraciones de dispositivos, el software de automatización puede implementar cambios e informar el estado. Esto de software de automatización se puede hacer siempre y cuando los dispositivos estén bien configurados y desde un servidor yo pueda acceder a ellos. Eso es lo que hacen las empresas grandes. Por ejemplo, necesito formatear los equipos de cómputo a fin de año. Todos quedan conectados a un servidor
10, 15, 20 equipos, pues tampoco van a hacerlo por 100, pero sí van a ser grupos grandes. Y los formatean todos en red. O necesitan actualizar el antivirus. Están todos conectados en red. Tengo acceso al servidor. A través del servidor le envío parches de seguridad a todos los dispositivos que están conectados en la red. Pero para que esto se dé, estas automatizaciones se den, todo debe estar debidamente organizado y configurado. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe, por mi parte bien. Perfecto. Listo. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, que pues ya lo hemos venido hablando, vamos a revisar el material que está en la plataforma. Y luego al final terminamos con el material que está en la NetAcad. Entonces, las evidencias son informe sobre detección de fallos en el rendimiento y operación de la solución y bitácora de eventos de infraestructura y plataforma. Vamos a mirar el componente formativo, verificación de acuerdo con políticas de la organización. Estas evidencias las vamos a seguir resolviendo en nuestro proyecto de nuestra empresa Enter Limitada, ¿sí? Entonces, desde la guía número 8, yo les dije que vamos a empezar a hacer un listado de los posibles errores o de las posibles fallas que se pueden generar en una empresa a nivel de infraestructura de red y cuál es la hipótesis y cuál es una posible solución, ¿sí? Entonces, aquí en esta evidencia me dice que debe realizarse el proceso de detección, alistamiento y corrección de fallas. Entonces, localizar la falla, identificarla, ¿sí? Entonces, como la red posee componentes de hardware y de software de tecnología avanzada que funcionan coordinadamente, cada componente debe trabajar de manera adecuada, ¿sí? Entonces, documentar el problema y cuál es el proceso de localización de fallas. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es un listadito, un listado de las posibles fallas que se pueden generar en una red, cuál es la hipótesis y cuáles son las posibles soluciones. ¿Listo? Siempre hay que tener en cuenta estas preguntas que hay que hacerle al usuario. ¿Qué estaba haciendo cuando ocurrió la falla? ¿Se había ejecutado antes? ¿Cierto? ¿Se descargó algo? ¿En qué página estaba? ¿Qué cambio ha hecho? ¿Sí? Antes de hacer el diagnóstico de ese problema. Entonces, en este informe de detección de fallas es eso. Pero los que están trabajando con el proyecto, pues que me imagino que deben ser todos, ya saben que en la guía número 8 y en la guía número 9, ese es el listadito. ¿Y qué es una bitácora de eventos? Esa bitácora de eventos es documentar cuando ustedes estén en la empresa, documentar el problema que se presentó y qué solución se le dio, ¿sí? Entonces, que hubo una caída de servicio en el puesto de trabajo del gerente. Entonces, documente. Listo, hubo una caída de servicios. ¿Quién la reportó? ¿Qué usuario? ¿A qué hora? ¿En qué piso está ubicado? ¿Qué equipo de cómputo tiene? ¿Qué sistema operativo? ¿Qué características? ¿Y cuál fue la solución que se le dio? Eso es una bitácora. ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo de bitácora. Número de ítem, el responsable,
la fecha, qué evento se presentó, qué tarea se realizó y quién lo autorizó. Eso es una bitácora. Entonces pueden colocar allá un ejemplo de bitácora que se vaya a llevar a cabo en uno de la prestación del servicio. Vamos a mirar acá este componente formativo. Gestión de dispositivos de cómputo y servicios de red. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Señora. Listo. Perfecto. Voy a reproducir este videito sobre gestión de dispositivos de cómputo y servicios de red. Y me confirman si se escucha bien. Gestión de dispositivos de cómputo y servicios de red. Con el pasar del tiempo, la cantidad de usuarios, así como los requerimientos que le hacen a la red, se incrementan de manera considerable. De ahí la importancia de mantener la infraestructura tecnológica en condiciones óptimas que permitan enfrentar la constante demanda de servicios por parte de sus beneficiarios. Por lo tanto, el administrador debe contar con los conocimientos y la experiencia necesaria para gestionar y monitorear constantemente todos aquellos elementos que se involucran en la constitución de la red de información. Asimismo, debe adquirir las herramientas tanto físicas como lógicas que contribuirán en el diagnóstico del funcionamiento del activo tecnológico más relevante de cualquier organización. Bueno. Bueno, para nadie es un secreto que actualmente el avance tecnológico ha hecho que todo lo que tiene que ver con el área de sistemas tenga un campo de aplicación muy amplio. Y nuestra área de infraestructura no se va a quedar atrás, porque así todos los servicios hoy en día estén virtualizados o estén en la nube, toda empresa va a requerir de una infraestructura tecnológica para poder optimizar esos servicios, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen un muy buen título. Aquellas personas que lo sepan aprovechar van a ver que eso les va a abrir puertas, bastantes puertas a nivel laboral, ¿sí? Y que ustedes pueden, ya sea crear su propia empresa o emplearse, ya sea en Colombia o en cualquier otra parte del mundo, porque esta área es muy amplia y lo que usted aprenda acá, pues le va a servir aquí y en cualquier país, ¿sí? Entonces, esta evolución de la infraestructura tecnológica, que cada vez pues también se va actualizando, nosotros también debemos ir actualizándonos, ha evolucionado, ¿no? Y eso nos obliga a mantenernos siempre a la vanguardia de los servicios.
Entonces, ¿cuáles son los elementos de la gestión de red? Los agentes, que son el software especial que se instala o que se aloja en un nodo o dispositivo de la red, y la información recaudada por el agente se almacena en una base de datos especial denominada MIP, que es el Management Information Base, la cual organiza esa información de manera jerárquica y la pone a disposición de un gestor cuando lo requiera. ¿Sí? Entonces, el agente va a ser ese software especial de gestión de red, ¿no? De monitoreo. Los gestores. ¿Qué es un gestor? Entonces, en toda red debe existir mínimo un dispositivo que desempeñe el rol de gestor, en el cual esa base de datos que tiene la gente, esa información, ¿cierto? Va a contener toda esa información. Entonces, ese gestor se conoce como el NMS, Sistema de Gestión de Redes, y es el encargado de la administración de la red. Según la arquitectura, entonces puede existir uno o más. Y los dispositivos administrativos. Entonces, se trata de cada uno de los nodos o dispositivos de la red en los cuales se instala el agente recolector de información. Entonces, por lo general en una empresa grande o en una empresa mediana, privada o pública, todo está monitoreado. Es decir, con los equipos de cómputo de la empresa, absolutamente todo se va a estar monitoreando todo el tiempo. ¿A qué páginas ingresa? ¿A qué páginas ingresa? ¿Qué datos ingresan y qué datos salen? ¿Cierto? Desde este dispositivo. Gestión de red. En gestión de redes, hablemos de la gestión de dispositivos de cómputo y servicios de red. Una red de comunicaciones consta de los elementos de red, que es cada uno de los diversos tipos de equipos, servidores o nodos, también conocidos como elementos gestionados, y los elementos de gestión, encargados de monitorear, controlar y coordinar a los elementos de red. Como sabemos, las redes de comunicaciones evolucionan a la par de la humanidad, y este crecimiento vertiginoso supone grandes retos para las organizaciones, pues las obliga a mantener en óptimas condiciones su infraestructura de red y a satisfacer la demanda creciente de servicios por parte de sus clientes. A la par, crecen tanto las responsabilidades en cuanto a seguridad y adaptabilidad a los cambios, como la probabilidad de ocurrencia de fallas. La gestión de redes se presenta como un elemento clave para toda organización. Barba, en 1999, expresa que la gestión de red extiende sus bases sobre la planificación, la organización y el control a los elementos comunicacionales, que garantizan una adecuada calidad del servicio sobre un determinado costo. Este busca mejorar la disponibilidad, Bueno, vamos a servicio sobre un determinado costo. Este busca mejorar la disponibilidad, rendimiento y efectividad de los sistemas. En otras palabras, la gestión de red tiene como objetivo reducir los riesgos y costos asociados a las operaciones de red, manteniendo el servicio continuo con el requisito de costos de gestión razonables, es decir, una relación entre calidad del servicio versus costos de gestión. Estos términos, razonable y calidad del servicio, presentan la necesidad de estandarizar los parámetros y los protocolos para unificar criterios en cuanto a qué monitorizar, cómo interpretar los resultados y cómo controlar el proceso de gestión en entornos tan heterogéneos que a su vez soporten los cambios tecnológicos.
Como elementos de la gestión de red, podemos identificar los agentes de red, los gestores de red y los dispositivos administrativos. Un agente de red es un software, el cual se instala en un nodo de la red. Se encarga de almacenar información acerca del dispositivo y estadísticas locales. Esta información la organiza jerárquicamente y la pone a disposición del gestor cuando éste lo requiera. La almacena, a su vez, en una base de información gestionada, o MIB por sus siglas en inglés. Por su parte, un gestor de red o sistema de gestión de redes, o NMS también llamado por sus siglas en inglés, es el encargado de administrar la red. Posee una aplicación de gestión de red o AGR. Esta aplicación le da una interfaz de operador para gestionar desde allí la red. El gestor, a su vez, también posee una base de información gestionada o MIB, en la cual almacena información acerca de su funcionamiento y estadísticas, así como de los dispositivos que son administrados o gestionados por él. En toda red debe existir por lo menos un gestor de red. Según la arquitectura de la red, puede existir más de uno. Por ejemplo, en una red con arquitectura de gestión de red centralizada, existe un único gestor que se encarga de administrar a todos los dispositivos, aunque generalmente siempre hay un segundo respaldo en caso de fallos. Pero la tendencia es hacia un sistema de gestión de red distribuida, en la cual existen más de un gestor distribuidos a lo largo de la red con acceso limitado. Finalmente, los dispositivos administrativos son cada uno de los nodos o dispositivos de la red en los cuales se instala el agente recolector de información almacenada en la base de datos MIB de cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, esos son los elementos más importantes en la gestión de red. Entonces, vamos a ver el proceso de gestión de red. Entonces, esas tareas claves que son el monitoreo y el control de los elementos que conforman toda esa infraestructura, ¿cierto? Y esos dos procesos deben ir a la par en el esfuerzo de mantener funcional la red, la información y todos los servicios. Entonces, ese monitoreo y control que se encuentra implicado en todas y cada una de las tareas del área de gestión de red, tienen la mayor relevancia para todos los servicios de nuestra empresa. Entonces, ¿cuál es ese proceso de monitoreo? Ese proceso de monitoreo es permanentemente estar vigilando y revisando todos los nodos de la red. ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Cierto? Se puede realizar tanto de forma local como de forma remota. De hecho, por ejemplo, en la empresa Interlimitada tenemos una sede principal y una sede remota. Entonces, en esa sede remota, pues toda esa gestión y monitoreo habrá que hacerla desde un punto. En una empresa tan grande, en una empresa que es a nivel nacional como el SENA, entonces estos procesos de monitoreo los hacen desde Dirección General que está en Bogotá. Y claro, ellos tienen otros nodos, otros agentes en cada uno de los departamentos. Entonces, hay un nodo central en Bogotá que tiene un software que se va a encargar de vigilar y monitorear constantemente, tanto de forma local y remota, todas las sedes del SENA, ¿cierto? Y en los departamentos, pues habrán otros agentes encargados también de vigilar y de monitorear. Entonces, asimismo, los bancos, las empresas de servicios, así sea mediana, sea pequeña, sea grande, ¿cierto? Entonces, si tiene, por ejemplo, su sede principal, vamos a hablar de su sede principal en Cúcuta, pero Cúcuta tiene la ciudad de Cúcuta, pues tiene otras sedes que pertenecen a ella, ¿cierto? Entonces, su sede principal será Cúcuta y desde allí se encargarán de monitorear y de vigilar todo el funcionamiento, ¿cierto? De manera remota. Y ese proceso de control que se ejecuta de manera permanente, entonces, eso parte a partir de esos datos observados en el monitoreo. Entonces, ahí se empieza a evaluar
esa información recaudada, aplicando esas políticas de seguridad o esas políticas de servicios definidos dentro de la empresa. ¿Cuáles son las áreas funcionales de gestión de red? Estas áreas de las funciones de gestión de red se realizan inicialmente para el OSI. Entonces están gestión de configuración, gestión de calidad del servicio, gestión de fallos, gestión de seguridad y gestión de contabilidad. Entonces, esa gestión de configuración es ejecutar permanentemente esas labores necesarias que se requiere para que esa red funcione de manera apropiada. Gestión de calidad del servicio o prestaciones, entonces identificar qué medidas para monitoreo y control de la eficiencia hay que realizar. Gestión de fallos, entonces estar constantemente procesando qué falencias pueden ocurrir en la red de datos. Gestión de seguridad es el proceso mediante el cual se desea mantener en un estado de confidencialidad el recurso más valioso, que es la información, ¿no? Y los datos. Y gestión de contabilidad, en el video nos decían algo muy importante. Y quiero que lo tengan en cuenta en el proyecto que ustedes están realizando. Que los costos sean razonables. La parte de infraestructura de red es una de las partes más costosas de la empresa. O sea, no se asusten por esos presupuestos que ustedes van a presentar, porque realmente la infraestructura es costosa, es una de los costos más altos, pero pues es un costo que se da a largo plazo. Entonces, ustedes, por ejemplo, la empresa invierte en actualizar la infraestructura. Vamos a hablar de cable categoría 7. Entonces, invierten en cable categoría 7, invierten de pronto en fibra óptica para el cableado vertical, pero esa inversión que es alta va a ser una inversión para 5 años, 8 años, 10 años, ¿sí? Pero pues también tienen que ser unos costos razonables, ¿no? Bueno, hasta ahí cómo vamos, porque no los quiero dormir. Bien, profe. Bueno, Sebastián, por ejemplo, esto que les acabo de decir, usted desde su experiencia, ¿qué nos podría decir? Esto que yo le estoy diciendo sobre los costos de la parte de infraestructura. Y esa inversión más o menos, ¿a cuánto tiempo ustedes tendrían que volver otra vez a actualizar los equipos? Profe, pues eso depende mucho de la visión que tenga la empresa. Digamos, en la parte de nosotros que estamos enfocados a la prestación de servicios, primero se hace como un análisis de la parte en la cual se va a brindar el servicio, como qué cantidad o qué población se puede abarcar con el equipo, pues con los equipos que se vayan a montar. Y ya dependiendo del análisis que se haga, ya procedemos a evaluar como cuál sería el equipo idóneo para no sobrepasar, digamos, o sea, no poner un equipo al cual va a tener mucha capacidad para una población que no va a exigir demasiado a ese equipo, o sea, que nos va a quedar un activo ahí con X cantidad de precio al cual no le vamos a sacar el provecho completo. Entonces siempre va muy de la mano. Primero analizar como el mercado, la población a la cual nos vamos a enfrentar para en base a eso poder como comprar el equipo acorde a las necesidades que requiera esa población. Pero es alta la inversión en infraestructura, ¿cierto?
Sí, claro, Ahí profe, es está. el rubro más alto que se tiene. Sí, es el rubro más alto. Entonces, no quiero que se asusten en los presupuestos que ustedes están haciendo de la empresa, que ustedes dirán, uy, pero ¿en serio ese presupuesto tan alto? Sí, el presupuesto en infraestructura es alto, ¿sí? Pero básicamente, pues es la columna vertebral de cualquier servicio en una empresa. ¿Sí? Usted puede ir a una empresa, pero si no tiene una infraestructura de red que soporte, por ejemplo, un banco, usted va a un banco. Actualmente en Colombia y por muchos años esto va a ser así. Usted va a ir a un banco o va a ir a cualquier empresa donde usted vaya por un servicio. El servicio de Internet, el acceso a base de datos, el acceso a clientes, el acceso a todos los servicios, el mejor acceso va a ser a través de la red cableada. Todavía las redes inalámbricas en Colombia no dan una velocidad tan alta como para reducir esos costos, porque realmente el costo alto pues está en el tema cableado y en el tema de fibra óptica y en los dispositivos, ¿no? Entonces, no sé, pero hace un tiempo un compañero acá nos comentó un caso en el que lo contrataron en una empresa para, para, para instalar todos los servicios de Internet, pero la de la empresa quería que todo fuera inalámbrico. Entonces, sí, claro, se le pueden colocar los servicios inalámbricos, pero las velocidades no son las mismas. La interrupción del servicio se va a dar más seguido, ¿cierto? La seguridad tampoco va a ser la misma y el tema de gestión y monitoreo va a ser un poco más complejo. Entonces, el tema de infraestructura de red siempre va a ser un costo alto, pero pues lo que decía Sebastián hace un rato, hay que ser razonables en cuanto a qué tipo de servicio voy a prestar, si sí vale la pena invertir en qué equipos y qué dispositivos. Bien, vamos a terminar aquí en esta parte, este material de la guía número 9, donde estamos revisando las evidencias las dos evidencias que estamos mirando es la bitácora de eventos y el informe sobre detección de fallos, ¿cierto? Entonces, el informe sobre detección de fallos es un listado sobre las fallas que se dan a nivel de todos los dispositivos de infraestructura de red de la empresa y su posible solución. Y hacen un ejemplo de bitácora. Y si no, pues me suben si ese listado está súper completo, ese mismo listado me lo suben en las dos evidencias. Ya saben que una bitácora de eventos es lo que ustedes van a hacer, que es tomar nota de qué evento se presentó, en qué fecha, dónde estaban ubicados, cuál es el usuario responsable, qué tarea se realizó. ¿Sí? Entonces, usted en la evidencia anterior hizo un listado de posibles fallas. Entonces, cuando se presente esa falla en la empresa, usted lo que va a hacer es llenar una bitácora. Hasta aquí nos queda claro el término de bitácora de servicios y de la evidencia sobre el informe sobre detección de fallas. Sí, señora, por mi parte sí. Gracias, Sebastián. Bueno, vamos a ver el tema de gestión de seguridad. En el tema de gestión de seguridad, lo primero que hay que hacer en una empresa es establecer unas políticas, ¿cierto? Unas políticas de seguridad. Cuando ustedes lleguen a la empresa, ustedes deben conocer, 1, el inventario de infraestructura. 2, cómo funciona la red, cómo está configurados los servicios. Y 3, cuáles son las políticas de seguridad
establecidas en esa empresa. Esas políticas que se hacen para garantizar la seguridad de la información, entonces aquí tienen unas funciones, ¿sí? Entonces, esa función de gestión de seguridad debe garantizar el cumplimiento de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Esta triada que la hemos visto en infinidad de veces, ¿no? Esto es lo que debe garantizar ese cumplimiento de esas políticas. Integridad, que los datos no se puedan modificar, que una persona con acceso no autorizado no pueda modificar esa información, ¿cierto? Solo las personas que tienen acceso a la información la puedan modificar. Y eso se llama integridad, que la información se mantenga íntegra. Confidencial, que solo el personal autorizado tenga acceso a esta información. Y esto es delicado. Si se sabe que una persona dentro de la empresa deja filtrar datos confidenciales, eso es un delito. Es delicado. Y disponibilidad, que todo el tiempo yo tenga acceso a los servicios. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta parte de seguridad? Monitorear la red de accesos no autorizados, cifrar la información, perfilamiento de usuarios. Esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Un listadito del perfil del usuario, número de equipo, correo electrónico institucional y qué dirección IP tiene asociado ese usuario. Eso se llama perfilamiento. Uso de doble autenticación, implementar procesos y procedimientos de seguridad, control de accesos a software y hardware de red, configuraciones de privacidad y configuraciones de los logs. ¿Qué ataques se pueden presentar en la gestión de la seguridad? Ustedes saben que con el uso del Internet se han incrementado los ataques a todas las empresas, ¿no? Todo el tiempo hay unos emprendedores mirando cómo tumbar a las otras personas, cómo ganarse el dinero de manera fácil. Para esto, y esta es otra actividad que deben hacer, que estaba también en la guía 8, debemos conocer los principales comandos de gestión de red. Esos deben ir en el proyecto. Entonces deben hacer el listado de los siguientes comandos, tratar de hacer la práctica, todos por consola. Entonces me van a colocar el comando y para qué sirve. Sí, que ya lo hemos repetido en varias ocasiones. Y saque el símbolo de sistema o saque la consola en su equipo o en su máquina virtual y haga la práctica. ¿Para qué es ipconfig? ¿Para qué es? ¿Qué información me muestra? Léanla. Se muestra la información de la red. Se muestra la configuración de todos los adaptadores de red, ¿no? Los adaptadores que tiene un equipo son inalámbricos y cableados, ¿cierto? Los medios de conexión. Si está conectado a través de red inalámbrica o a través de red cableada, aquí me aparece. Y me va a aparecer la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace. ¿Qué más me aparece? Bueno, acá me aparece solo eso. Sigamos mirando. Entonces, me van a hacer un listado del comando y para qué se utiliza. NSLOOKUP permite identificar la IP de un determinado nombre de dominio
Y así sucesivamente. Van a hacer el listado, van a hacer las prácticas, ya sea en consola o ya sea en sus proyectos, y lo van a colocar en sus proyectos, en su proyecto. Un listadito de los principales comandos y para qué se utiliza. Áreas funcionales, gestión de red. En gestión de redes, hablemos de gestión de dispositivos de cómputo y servicios de red. Ante el vertiginoso aumento de la virtualidad y el crecimiento constante de las redes de comunicaciones que hacen parte de las organizaciones sin importar su tamaño, la gestión de red se constituye como un elemento clave para toda organización. Por esto mismo, es esencial en el proceso de gestión que logremos ver la red completa como una arquitectura única, heterogénea y en cambio constante. Para la gestión de red, podemos identificar dos procesos fundamentales, los cuales se encuentran presentes a lo largo de todo el proceso de gestión y que cobran mayor o menor relevancia de acuerdo al área funcional que se encuentre gestionando. Estos son el proceso de monitoreo y el proceso de control. En cuanto al proceso de monitoreo, se encarga de vigilar y monitorear cada uno de los dispositivos o elementos de la red para recaudar información importante para ejecutar labores de análisis y diagnóstico del funcionamiento de cada dispositivo y del comportamiento de la red. Este tipo de tareas pueden desarrollarse de manera local o de manera remota. Del proceso de monitoreo también podemos decir que se ejecuta mediante funciones de lectura, que debe realizarse de manera continua y permanente. A su vez, el proceso de control también debe realizarse de manera permanente y continua. El proceso de control se ejecuta a partir de la información recaudada en el proceso de monitoreo. Este proceso se encarga de evaluar la información recaudada, de aplicar las políticas de calidad de servicio y a su vez de establecer las directrices necesarias para garantizar la continuidad del servicio de la red y mejorar el rendimiento. Bueno, este video no lo vamos a ver completo, lo vamos a ver solo hasta acá. Es un video que nos resume todo lo que ya hemos hablado, ¿sí? Entonces, en el área de monitoreo, control y gestión de todos los servicios de red. Entonces, hasta acá es el componente sobre gestión de dispositivos de cómputo y servicios de red de la guía número 9 para que hagan la evidencia, informe sobre detección de fallos de rendimiento y la bitácora. Esas dos evidencias, quienes están trabajando en el proyecto, simplemente me hacen un listado de los posibles fallos que se pueden presentar en una empresa y cuál es la solución. Un listadito. Y el listado de los comandos, pero ese sí ya estaba en la guía número 8, el listadito de los comandos. Entonces, esa es la evidencia que yo les pido para la guía número 9. Hay otra evidencia por aquí más adelante, que es el informe de actualización de componentes de hardware y de software, ¿sí? Entonces, esa la vamos a explicar en la clase que viene. Básicamente acá en esa evidencia, pues nosotros cuando empezamos a hacer el proyecto, tuvimos que hacer un listado de los equipos de cómputo, de los componentes hardware y software, ¿cierto? Que se iban a utilizar. En una empresa, esto entra dentro del inventario. Entonces, ese inventario de componentes de red que deben existir en una empresa y que ustedes deben conocer, debe tener el número del equipo, qué componente hardware o software es, en qué fecha se instaló, en qué fecha se le ha hecho actualizaciones y en qué versión va, ¿sí? Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, los equipos de cómputo se le hacen actualizaciones de antivirus, parches de sistemas operativos, de pronto parches de seguridad, actualizaciones de pronto de los servicios que estén prestando, si tienen algún software que maneje la empresa, también a veces se le hacen algunas actualizaciones, ¿sí? Entonces, este es el modelito como de la tabla que se debe realizar. Para esta evidencia, simplemente seguimos con el listado
el listadito de las fallas, la solución y el listado de comandos. ¿Sí? Entonces, esto es como para que lo tengan como ejemplo. Pero el que lo quiera hacer, lo puede hacer. ¿Listo? Cuando ustedes estén haciendo la etapa productiva en la empresa, ustedes van a hacer unas bitácoras. Cuando ya estén haciendo el proceso de la etapa productiva de la empresa, van a hacer unas bitácoras. Esas bitácoras es basados en las competencias técnicas que adquirieron en el programa, qué actividades están realizando. ¿Sí? Entonces, para que se acuerden de todo esto que vieron acá y lo lleven a cabo allá en su etapa productiva va a ser. Entonces, por ejemplo, usted hoy hizo, por ejemplo, Sebastián, hoy hizo la configuración o la segmentación de unas redes, de unos servicios. Entonces, va a colocar la fecha, va a colocar la tarea que realizó y va a colocar las foticos. ¿Sí? Entonces, para que vayan teniendo en cuenta lo que ustedes van a hacer en su etapa productiva. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta en cuanto al tema de gestión de redes? No, señora. ¿Hay alguna pregunta en cuanto al desarrollo del proyecto? En cuanto al desarrollo del proyecto que están haciendo, en las evidencias que están haciendo para nivelación, ¿hay alguien que tenga alguna duda? Profe, no, de mi parte no. Está como muy claro, ¿no? El proyecto que estamos haciendo. Bueno, voy a cerrar acá el tema con este material que estamos desarrollando a la par, este curso. Yo en alguna ocasión les dije que también él quisiera el curso y me mostrara uno o dos laboratorios y el certificado le iba a valer algunas evidencias, ¿no? Y es porque estos cursos pues contienen todo lo que nosotros básicamente estamos viendo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Señora. Sí, señora. Entonces ya para cerrar el tema, voy a hacer aquí como énfasis en lo que es la documentación de red. Entonces, ¿qué es esa documentación de la que tanto se ha hablado? ¿Y qué es lo que ustedes deben conocer? Entonces, los diagramas lógicos físicos de la topología de la red. Para nuestro proyecto, esa documentación debe tener el pantallazo del diagrama lógico y el pantallazo del diagrama físico de la topología, que lo podemos ver en Packet Tracer, y los planitos, ¿cierto? Debe tener el inventario de todos los dispositivos. Para el inventario, ustedes me van a presentar unos listados de elementos que se van a utilizar a nivel de red, tanto en equipos de cómputo, en hardware y en software. Documentación de dispositivos de red, toda la información de los dispositivos. Y en cuanto al rendimiento, la documentación de rendimiento, pues me van a colocar una tabla de subneteo, la creación de las VLAN que se van a utilizar, ¿cierto? Eso entra dentro de la documentación de red. Ya hablamos de las topologías, de la descripción de las topologías,
Eso ya no lo vamos a repetir porque eso ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Deben tener ustedes el pantallazo de su diagrama de red y de una vez ahí colóquenme la dirección IP que cada dispositivo va a utilizar, ¿no? El rango, por lo menos el rango de direccionamiento IP. Bien. Voy a adelantarme por aquí un poquito más. Mesas de ayuda, que es el tema en el que estábamos. Entonces, esas mesas de ayuda, que es ese departamento de TI que se va a encargar de la gestión de la red, ¿no? Entonces, todo el tema que tiene que ver con la gestión, todo el tema que tiene que ver con identificar las fallas y con la solución de las fallas que se pueden presentar, ¿sí? Y entonces acá se hablaba de unos pasos que hay que tener en cuenta, que es definir el problema, recopilar la información, analizarla, eliminar las posibles causas, proponer hipótesis, probar la hipótesis y resolver y documentar. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a hacer y ustedes lo que van a hacer es un listado de las posibles fallas que se presentan y cuál es su solución. Entonces aquí está. Solucionar problemas de conectividad de dispositivos finales. ¿Sí? Entonces aquí está algunos elementos que ustedes deben aprender, por favor, practicar, ingresar a sus equipos, revisar. Paso a paso para configuración de red en Windows, que eso ya lo hemos explicado. ¿Sí? Ingresen, revisen. ¿Dónde asignan la dirección IP fija? ¿Cómo pueden ver la dirección asignada a un equipo? ¿Cómo van a determinar, por ejemplo, acá en la gráfica se ve? Aquí está el cablecito. Aquí está lo que se envía y lo que se recibe. Si hay alguna falla, pues este cablecito no va a aparecer conectado. Los diferentes comandos. Esto sí se lo deben aprender. Los diferentes comandos con los que ustedes pueden verificar de manera rápida el funcionamiento de la red. ¿Cuál es la configuración? Verificar si hay conectividad. Verificar, bueno, aquí está pasos para configurar la red en un sistema operativo Linux. Por acá está también en un sistema operativo de Mac, en el iOS. Entonces, ahí están los pasitos para que por favor hagan estas prácticas. Y en Packet Tracer, pues también yo les dije que ingresaran y hicieran esa práctica. Entonces, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta en la parte de soporte y seguridad de la red? Las metodologías de diagnóstico y solución de problemas. ¿Sí? Entonces, esa solución de problemas, que es un proceso que debe aplicarse sistemáticamente, que se recomienda, se sugiere que utilice los 7 pasos en el que el técnico define el problema, recopila información, analiza la información, elimina las posibles causas, propone una hipótesis y luego prueba la hipótesis. Y ese enfoque, que es un enfoque en capas, viene del modelo OSI. Esto de modelo OSI y modelo TCP, que también lo deben tener ustedes como técnicos en redes en su cabecita, es el que nosotros nos basamos para todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, infraestructura e incluso solución de problemas, ¿no? Es metodología y diagnóstico y solución de problemas, y para eso es que ustedes van a hacer un listado de las posibles fallas y su solución.
la documentación de la red, que es esencial para mantener, proteger y solucionar todos los problemas. Hay 9 topologías de red que se pueden documentar. La PAN, LAN, VLANs, WLAN, WMN, la CAN, MAN, WAN y VPN. Y esto no vamos a repetir cada una que es, porque ya lo hemos dicho. Lo que estoy haciendo es como un resumen de lo que está en este módulo. Los diagramas de las topologías, tanto las físicas, deben incluir ubicación física del dispositivo. En qué piso, en qué oficina, ¿cierto? Si es una oficina con muchos nodos, pues hay que enumerarlos, documentarlos, etiquetarlos para que ustedes tengan una buena administración. Los servicios en la nube pueden ser software como servicios SaaS, plataformas como servicios PaaS o infraestructura como servicios LaaS. Y la XaaS, que significa cualquier cosa, todo como servicio. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que con el avance de la tecnología y la virtualización de servicios, ahora ya pueden encontrar incluso infraestructura, ¿cierto? Infraestructura, plataformas de servicio. Hace poco, bueno, no, eso viene desde hace rato, hace un par de años, pero pues se ha ido mejorando. Ustedes saben que no sé, a las personas que les guste jugar acá videojuegos. El tema de infraestructura, por ejemplo, en los videojuegos, que es uno de las áreas a nivel de tecnología que genera muchísimos recursos económicos. En cuanto a infraestructura, están implementando de procesamiento de información en la nube. Es decir, si usted tiene un computador con unas características regulares o malas y usted quiere correr un juego, no sé, que requiere muchísima arquitectura, entonces usted paga ese servicio de infraestructura para que con su computador que tiene poca característica lo pueda correr, y el juego lo que está corriéndose es en un servidor y usted lo único que está haciendo es observándolo. Claro, y pues desde su equipo, por así decirlo, pues accediendo como remotamente a ese servidor. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Hacia esos servicios de infraestructura en una nube. Porque, como lo decíamos hace un rato, el tema de infraestructura es costoso. ¿Hacia dónde va la empresa? Hacia pagar servicios virtualizados. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con copias de seguridad ya está en la nube. Los servicios, bases de datos, páginas web, todo eso ya está en la nube, ¿cierto? Servidores. Ahora vamos hasta el punto de infraestructura también en la nube. Mesa de ayuda, que es lo que estábamos hablando, el departamento de TI, todo ese departamento, que es el equipo especializado de profesionales, todos los aprendices del área de gestión de redes que van a pertenecer a estas mesas de ayuda, que van a tener la tarea súper importante de todo lo que tiene que ver con administración, mantenimiento, gestión de todos los servicios de infraestructura para solucionar problemas de conectividad, solucionar problemas de red y solucionar problemas tanto remotos como físicos. Aquí hay como un resumen de algunos elementos súper importantes que hay que tener en cuenta, tanto para la empresa, las actividades que ustedes van a realizar y la resolución de las guías.
Entonces me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. Profe, pues por el momento no tengo. Bien. Voy a dejar hasta acá la grabación, pero me voy a quedar unos minuticos con ustedes hablando sobre cómo vamos en la nivelación de evidencias. ¿Listo? Entonces voy a dejar hasta acá la grabación de la guía número 9.